Bienvenidos a Desvendando Noticias. ¿Recuerdan cuando el término fake news entró a nuestro léxico? La queja era que las personas, sin hacer filtro alguno, simplemente compartían un link en redes sociales. Y los creadores de esas noticias, quizá era un sitio web sin confirmación de legitimidad o que era una nota inventada. Bueno, ese comportamiento no es nada nuevo. Lo que pasa es que la prensa ha tenido tanto poder de mediación en nuestras sociedades que quizá ignoramos el poder de programación que puedan tener. La entrevista que tenemos para hoy es una entrevista que tomó lugar en 1983 por parte de un ex agente de la CIA que revela la influencia que tiene esta agencia sobre las noticias oficiales que llegamos a oír por parte de los medios masivos. Para el fin de esta entrevista, llamaremos a esta organización la agencia. Esto es parte de la introducción del video. John X. Stockwell dejó la agencia cuando decidió que lo que estaban haciendo era poner en peligro la seguridad nacional y no protegerla. John R. Stockwell, nacido en 1937, es un ex oficial de la agencia que se convirtió en crítico de las políticas del gobierno de los Estados Unidos después de cumplir 7 periodos de servicio durante 13 años. Después de haber logrado la participación estadounidense en la Guerra Civil de Angola como jefe de la Fuerza de Tarea de Angola, durante sus operaciones encubiertas de 1975, renunció y escribió el libro In Search of Enemies, que en español sería En busca de los enemigos. En 1978, apareció en el popular programa de televisión estadounidense 60 Minutos, alegando que el director de la agencia, William Colby, y el asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, habían mentido sistemáticamente al Congreso sobre las operaciones de la agencia. Veremos cómo John Stockwell nos menciona que la prensa es cómplice de las operaciones de la agencia. Por lo tanto, la misma figura de él podría hasta ser una implantación de la misma agencia. Sin embargo, los insto a leer entre líneas y sacar sus propias conclusiones. Personalmente creo, y como lo hemos mencionado en otras ocasiones en el canal, que la prensa siempre ha sido cómplice y siempre ha manipulado su información. Así que lo que dice John Stockwell pareciera que viene a confirmar las sospechas que hemos tenido desde hace mucho tiempo, con detalles. Así que con todo este preámbulo, acá está la entrevista. John, estuviste en Vietnam para la agencia. Entiendo que estuviste fuera del país. ¿Cuántos años fueron que estuviste ahí? Del 73 al 75, justo después de la evacuación de tropas, y salí con la evacuación de abril del 75. ¿Cuánto tiempo estuviste en la agencia? 13 años. Fui un oficial de casos de campo, serví en África y Vietnam, y luego eventualmente en un subcomité del Consejo Nacional de Seguridad en Washington. Estuviste en Anguila, ¿verdad? Bueno, estuve a cargo de la acción encubierta de Angola, pero lo hice desde Washington. Esas cosas son globales y como jefe de grupo de trabajo de Angola, mi oficina estaba en Washington. ¿Cuándo dejaste la agencia? Marzo de 1977. Salí para testificar en el Senado y luego hacerlo público e intentar escribir un libro, lo cual hice. Cubriremos de tu libro más tarde. Me gustaría hablar de cuáles experiencias tiene alguien cuando renuncia a la agencia y empieza a hablar. Debe ser muy interesante. Hablemos de la función de la agencia. Creo que muchos de nosotros tenemos la impresión que todo lo que hace la agencia es juntar inteligencia y que inteligencia es información. Alguien pensaría que si obtuvieran información que fuera basada en hechos, y si fuera así, ¿qué harías con ella? Bueno, una de las 4 funciones principales de la agencia es juntar inteligencia, e idealmente referirla al presidente, a los usuarios de información, los encargados de crear leyes. Como digo, hay otras funciones, sin embargo, algunas de ellas más legítimas que otras. Una es realizar guerras secretas, la acción encubierta que se describe y se habla mucho, como lo que está pasando en Nicaragua de hoy y Honduras. Otro ejemplo es diseminar propaganda para influenciar las mentes de las personas, y esta es una función primordial de la agencia. Desafortunadamente, por supuesto, se superpone en la recopilación de información. Tenés contacto con un periodista, le das historias verdaderas, obtendrás información de él,
También le darás historias falsas. ¿Compran la confianza de él con historias verdaderas? Se compra su confianza y se le pone una trampa. Hemos visto esto pasar con Jack Anderson, por ejemplo, que tiene sus fuentes de la agencia y también ha admitido que ellos le han puesto trampas. Cada quinta historia simplemente siendo falsa. También trabajas en sus vulnerabilidades humanas para reclutarlos en una manera clásica, para que te conviertas en su agente y para que puedas controlar lo que hacen ellos. Entonces no tienes que ponerles trampas, poniendo una noticia falsa entre muchas. Así que puedes decir, ok, publica esta el próximo martes. ¿Puedes hacer esto con reporteros responsables? Sí, el comité Churchill lo trajo a discusión en 1975 y luego Woodward y Bernstein escribieron un artículo en Rolling Stone un par de años más tarde. 400 periodistas cooperan con la agencia, incluyendo los nombres grandes del negocio, para que conscientemente introdujeran las historias en la prensa. Bueno, dame un ejemplo concreto de cómo usaste la prensa de esta manera. Una historia falsa es plantada y cómo conseguiste que fuera publicada. Bueno, por ejemplo, en mi guerra, la guerra de Angola, que ayudé a administrar, un tercio de mi personal era de propaganda. Irónicamente es llamado acción encubierta dentro de la agencia. Afuera significa la parte violenta. Tuve propagandistas en todo el mundo, principalmente en Londres, Kinshasa y Zambia. Tomábamos historias que escribíamos nosotros mismos y las poníamos en el Zambia Times. Y luego las sacábamos y enviábamos a periodistas que trabajaban para nosotros en Europa. Pero su nota de portada vez sería que la obtuvo de la fuente en Lusaka, que lo obtuvo del Zambia Times. Tuvimos la complicidad del gobierno de Zambia, Kenneth Kaunda, si se quiere así, para poner historias falsas en sus periódicos. Pero después de ese punto, los periodistas de Reuters y AFP, la gerencia no estaba cooperando. Nuestra persona de contacto en Europa sí estaba. Entonces sacamos docenas de historias acerca de las atrocidades cubanas, violadores cubanos. En un caso tuvimos los violadores cubanos capturados, juzgados por las mujeres Ovimbundu, que habían sido sus víctimas. Logramos fabricar fotografías que llegaron a casi todos los periódicos de Estados Unidos, de cubanos siendo ejecutados por las mujeres Ovimbundu, quienes supuestamente habían sido sus víctimas. ¿Y estas fueron fotos falsas? Absolutamente. Nunca supimos de ninguna atrocidad cometida por los cubanos. Fue pura falsa propaganda cruda para crear una ilusión de comunistas consumiendo bebés para el desayuno. Y esto es totalmente nuestra propaganda falsa. John, ¿fue esto también practicado en Vietnam? Por supuesto. Interminablemente un esfuerzo de propaganda masiva en Vietnam, en los 50s, en los 60s, incluyendo los miles de libros que publicamos, varios cientos de ellos en inglés, que también fueron libros de propaganda patrocinados por la agencia, donde le dimos dinero a un escritor diciéndole, escribí este libro para nosotros, escribí todo lo que querrás, pero en estos temas asegúrate de usar estas líneas. Escritores en este país, vendidos en este país, claro, libros en lenguaje inglés dirigidos a una audiencia estadounidense en el tema de Vietnam, la historia de Vietnam y la historia del marxismo apoyando la teoría del dominó, etc. Sin abrirnos mucho para una demanda, ¿podrías nombrar alguno de ellos? No, no podría. El comité Church, cuando se dieron cuenta de esto, demandaron obtener los títulos de los libros para que las bibliotecas universitarias al menos fueran a ponerles un sello de versión histórica de la agencia. Y la agencia se rehusó porque ha sido comisionada a proteger sus fuentes y métodos, y las fuentes eran los oficiales que escribieron estos libros falsos de propaganda, algunos de los cuales son ahora distinguidos eruditos y periodistas. Bueno, no es que la agencia categóricamente niega. Bueno, ellos admiten que hay algo de propaganda primero, pero su posición es que todos esos son fuera de Estados Unidos, no dentro de Estados Unidos. ¿Eso no es verdad? Absolutamente. Mientras realizábamos esta operación en Angola, bombeando estas historias en el mundo y en la prensa de los Estados Unidos, exactamente en ese tiempo, Bill Colby, el director de la agencia, estaba testificando en el Congreso, asegurándoles que éramos extremadamente cuidadosos para asegurarnos que nuestra propaganda se esparciera de vuelta en los Estados Unidos. Y esos mismos días que él estaba dando este falso testimonio, estábamos plantando historias falsas en el Washington Post. Con eso no me refiero a Lusaka, pero de hecho trajimos a un periodista desde París a Washington para plantar una falsa historia que mencioné. Entonces, vos planteaste la historia en el Washington Post.
trayendo a un hombre de afuera del país. ¿Y él no tuvo problema pasando el filtro del editor? Sí. ¿Eso es común? ¿Es fácil? Es más fácil de lo que pensarías. Sí. Si es la línea de, por ejemplo, si es en la línea de Granada siendo radical hoy, hemos tenido artículos en el Washington Post, el Star antes de que cerrara, la revista Time, de todo lo que podría haber sido escrito originalmente por la agencia. El entrenamiento terrorista en la base submarina soviética. Hay una pequeña isla donde la mayor entrada de dinero es vender especies al turismo que viene del oeste y una gran universidad médica de Estados Unidos. Una pequeña isla de 24 kilómetros por 10 kilómetros, con 70,000 personas como estudiantes de medicina de Estados Unidos, y sus pantalones cortos y sandalias, y sus narices en libros divagando por toda la isla, y aún así, los principales órganos de la prensa como la revista Time publicando historias de ser muy radicales. En Vietnam, John, ¿cuál fue tu relación? ¿Cuál fue tu rol en relación con la prensa? Bueno, para mí el rol de la agencia fue multifacético. Habían oficiales de la agencia en las embajadas, oficiales de alto rango. Frank Snip no era de alto rango, pero estaba en la oficina de presidencia, que se reunía con la prensa regularmente. Se compartía información con ellos, se les daba información y se recibía información de ellos. Y luego periódicamente se ponía alguna que otra historia que era falsa, pero también en otros casos muy valioso para el periodista, incluso con periodistas con un buen instinto que nunca voluntariamente cooperarían con la agencia, lo considerarían como una fuente útil. Al mismo tiempo, hay muchos tipos de personas de periodistas y oficiales de casos, muchos de ellos que tienen temor de la prensa. Lo que ha pasado es que cuando los periodistas entrometidos aparecen, nos escondemos y dejamos que los oficiales con identificación hablen con ellos. Temíamos que nos fotografiaran y que escribieran algún artículo y que tuvieran alguna alusión de lo que hacíamos que sería desafortunado para nuestras carreras. ¿Sabían ellos que eran de la agencia? Ellos siempre saben quiénes son la gente de la agencia, no hay duda de ninguna manera. Esta es una de las tonterías más grandes que la agencia y el Congreso ha puesto en la gente de Estados Unidos. Como Patrick Moynihan dijo testificando en contra de esta ley de secretos oficiales recientemente. Él dijo en la ONU que ellos andaban presumiendo como vaqueros de Texas con sombreros llamativos y botas con tacones altos. En Vietnam andábamos con Datsuns amarillos y placas de licencias secuenciales, así que si andabas un Datsun amarillo y tu placa era 144, tenías que ser de la agencia y todos sabían en ese país. En el país de nuestra operación andábamos Jeeps Emerald verdes, y el ejército andaba sus vehículos verde olivo, y los de Angola andaban Jeeps grises. Si tenías un Jeep verde, tenías que ser de la agencia, y cualquier negación de esto era una ironía superficial. Ciertamente los periodistas sabían la diferencia. Esta desilusión que comentas que el fantasma no es un fantasma. Allen Dallas escribió en su libro El arte de la inteligencia, el famoso director de la agencia. En su prefacio dice, un agente de inteligencia, contrario a la opinión popular, tiene que ser conocido como tal, porque si no es así, personas con secretos no sabrán a dónde llevarlos. Él diseñó el precedente de viajar por el mundo cada año y congregar sus oficiales de casos en hoteles, teniendo lo que se podría solamente describir como una conferencia de ventas, reuniones en los salones del hotel, desayuno, almuerzo y cena y bebidas en las habitaciones del hotel. Estás hablando no de un inframundo, estás hablando de miembros de ranking privilegiado de la Hermandad de Policías del Mundo. Los oficiales de la agencia no están en peligro. Los turistas no les están haciendo daño. En cada país donde puedan establecen un oficial de enlace con la policía local. Y de adentro del velo de su secretismo y protección no tienen temor y no juegan juegos de encubrimiento. Ellos tienen almuerzo con el jefe de policía de ese lugar. John, me gustaría saber qué hace un hombre como John Stockwell, o por qué llegaste a la agencia, por qué renunciaste a la agencia, y me gustaría saber qué ha pasado desde que renunciaste de la agencia y empezaste a hablar abiertamente, así como lo has hecho con nosotros. Bueno, ciertamente esta es una pregunta tan complicada como el dilema que enfrenta nuestra sociedad acerca de la agencia hoy día. Fui un capitán de la Marina, trasfondo conservador. Mi padre fue un ingeniero en África, por contrato, de construir para una misión presbiteriana. Y crecí en el Congo belga, tan conservador como se puede ser. Ambiente de misiones, en una estación de misiones con un padre ingeniero, con principios humanistas, ideales altos, falsos ideales no realistas para el mundo.
educación en la Universidad de Texas, mi servicio en el Cuerpo de la Marina, todo muy emocionante entre guerras. Estuve en una empresa reconocida de fuerza, en paracaídas para bloquear submarinos, muy glamoroso. Pero entre guerras no eres blanco de disparos, no hay asuntos de moral. Luego la agencia me reclutó justo después de la era de Kennedy. Se le había disparado. No preguntes qué puede hacer tu país por vos, sino más bien qué puedes hacer por tu país. Y toda la propaganda que había sido puesta en la gente estadounidense en contra del comunismo, la altura de la teoría del dominó y mi propia perspectiva, pensando que recibí una buena educación, cuando de hecho no fue así, y pensé que formando parte de la agencia iba a hacer lo mejor que podría hacer con mi vida y los ideales más nobles de nuestra sociedad, pensando que podía mejorar la raza humana, haciendo al mundo libre por la democracia. Y me tomó 13 años y 3 guerras secretas para darme cuenta de cuán falso absolutamente era eso. Y las revelaciones del Comité Church simultáneamente con Vietnam y luego el asunto en Angola, simplemente me tomó todo este tiempo para ver las cosas desde una luz diferente. Mis ideales básicos ciertamente nunca han cambiado en términos de humanismo básico, compasión básica por la gente del mundo, un servicio a este país que va atrás tan lejos a donde ni siquiera tenía que lidiar con detractores que decían que yo era un traidor o cosas similares. Eso es gracioso con las cosas que he hecho con mi vida, pero creo que estamos a la deriva de los valores de los que nos enseñan a nosotros mismos en las escuelas de democracia, de libertades. Creo que nos estamos vendiendo a una pequeña organización policial que está absorbiendo los principios estadounidenses tan rápido como los procesos judicial y legislativo pueden absorberlos, libertades de expresión y prensa, y al mismo tiempo nuestras políticas continuas de matar en cada rincón del mundo, en este momento en Nicaragua y El Salvador. Creo que deploro eso moralmente, pero también creo que es extremadamente peligroso, porque podría destellar muy fácilmente en una confrontación mundial, como la Segunda Guerra Mundial o guerra nuclear. Lo que está pasando, lo que ha pasado con John desde que renunció de la agencia y empezó a hablar. Bueno, he sido demandado por la agencia, he sido amenazado por el FBI, no he sido golpeado o mutilado, he ejercitado mi derecho, como lo veo, de hablar abiertamente y de educar extensamente. Ellos lo hicieron ver muy claro, no aprecian esto y como dije, he sido advertido que cosas terribles podrían pasarme. No sé si estos son solo para asustar, nada ha pasado. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.